Hoy es martes 25 de febrero de 2020. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos al beato Sebastián de Aparicio. La lectura del Evangelio de hoy es del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Y aunque ellos no entendían lo que Jesús decía, les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Cuando ya Jesús estaba en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre ellos quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: quien reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, no me recibe solo a mí, sino también al que me envió. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra toque nuestro corazón. Recordemos que en el inicio del capítulo 9, Jesús se transfiguró en presencia de sus discípulos, especialmente de Pedro, de Santiago y de Juan. Sin embargo, a partir de esa experiencia de la transfiguración, Jesús era otro. Los discípulos lo percataban. Los apóstoles debieron vivir con esta experiencia de probar lo que Jesús había hecho en ese monte, transfigurando sus vestiduras. Esa entrevista que tuvo con Elías y con Moisés, hablando de lo que pasaría a partir de ese momento hasta llegar a Jerusalén. De tal manera que refiero a este acontecimiento porque los apóstoles deben tener una referencia mayor que la de todos los demás. Cuando bajaron, cuando se encontró con aquel joven que tenía ese espíritu sordo y mudo, la imposibilidad humana y la posibilidad de Dios para dar felicidad, para expulsar esos espíritus que dan la tristeza y que dan la muerte al ser humano. Y ahora encontrarse después de ese acontecimiento discutiendo entre quién es el más importante. Parece que ese es el drama humano. Desde el Génesis, querer ser como Dios. Así también ahora, querer discutir quién es el más importante, quién es el que hace mejor las cosas, quién está más cerca de Dios, quién está más cerca de aquel que representa a Jesús, del sacerdote, del párroco, y cuántas peleas humanas por querer destacar humanamente hablando. Después de anunciar su pasión, su muerte, los apóstoles, en lugar de conectar con la transfiguración, más bien simplemente están metidos en sí mismos. Quieren saber quién va a ocupar el lugar más cerca de Jesús, quién es el más importante entre todos. Pero Jesús nos da la lección. El que quiera ser el más importante, que sea el último. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. La vida consiste en servir y muchas veces se nos olvida. Pensamos que servir aumenta nuestro ego. Pensamos que servir aumenta nuestro lugar en el corazón de los demás. Pensamos que servir es simplemente aparecer. Por eso Jesús visualiza esta petición de servicio tomando a un niño por sorpresa. Lo pone en medio de los discípulos, lo abrazó y dijo: quien reciba en mi nombre uno de estos niños, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, no me recibe a mí, sino también al que me envió. Ojalá que cada vez que nos preguntemos si somos los más importantes en esto, en aquello, en lo otro, recordemos que solo somos servidores y que en cuanto más sirvamos,
más podremos decir que le pertenecemos al Señor. Hoy terminamos esta primera parte del tiempo ordinario. Mañana comenzaremos nuestra cuaresma, preparación para vivir el misterio de la pasión, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos en serio esta cuaresma también, no porque sea el tiempo más importante en sí mismo, sino porque es un tiempo en el que el Señor nos invita a volver el corazón hacia Dios, volver nuestros pensamientos a Dios, a enderezar nuestros caminos. Tiempo de conversión verdadera, tiempo de gracia de Dios, tiempo de servicio a Dios, tiempo de servicio a los hermanos, tiempo de transformar nuestra vida en discípulos verdaderos y misioneros de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu gracia amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, ruega por nosotros. Amén.